Bueno, después de haber hecho el ejercicio anterior, hoy vamos a continuar con el siguiente ejercicio, pero aplicando el primero. Entonces el primero habíamos hablado de cómo poner el ancho, cambiar el ancho de mis columnas y de cómo cambiar el alto de mis filas. Para este ejercicio vamos a poner las siguientes opciones. Para la columna A vamos a poner un ancho de columna de 7 caracteres. Para la columna B vamos a poner un ancho de columna de 40 caracteres. Y de la columna C a la columna H, recordemos que para seleccionarlas puedo ponerme en la primera con clic sostenido, arrastrar hasta la letra que necesito. Y en estas columnas le vamos a poner un ancho de columna de 30. Bueno, quitémosle un poco, pongámosle de 20 únicamente. ¿Sí? Le vamos a poner un ancho de 20. La fila 1 va a tener un alto de fila de 150, la vamos a hacer bastante amplia. Y las demás van a quedar tal cual están allí. Entonces, en este ejercicio se pretende aprender a poner números o aprender a copiarlos sin necesidad de hacerlo uno por uno. ¿Sí? Los números en Excel funcionan de manera consecutiva, esa es como una de las ayudas del programa. Entonces, para yo poner, si alcanzamos a ver en esta parte una numeración de las filas, ¿no? Recordemos que estos números o esta numeración no aparece cuando nosotros querramos imprimir una hoja, estos números no van a aparecer. Entonces voy a hacer un listado, puede ser de estudiantes, y voy a poner acá los números. Voy a empezar desde el número 3 a hacerlo. Entonces, si lo haría de la forma normal, me tocaría escribir 1, hacerlo 2, ir escribiendo número por número. Entonces sería un poco pues dispendioso hacerlo así. Para ello hay una forma de hacerlo mucho más fácil que Excel me permite. Entonces, con el simple hecho de yo poner el número 1 y el número 2, seleccionarlos y arrastrar desde este punto que está en esta esquina de las dos celdas, mírenlo, aquí hay un punto, me pongo en ese punto y el cursor se me convierte en una crucecita negra y simplemente clic aquí sin soltar, sostenido, y arrastro hasta donde necesito. Lo vamos a hacer hasta la fila 25. Listo. Miren, entonces voy a arrastrar y suelto en 25. Miren que el programa automáticamente me pone los números. ¿Qué pasa cuando yo lo hago? Voy a hacerlo en esta columna. ¿Qué pasa cuando lo hago con un solo número? También lo puedo hacer, pero en este caso no va a haber secuencias, es decir, el número no va a aumentar, sino que si lo hago con un solo número, él me va a repetir el mismo número. ¿Sí? Cuando quiero una secuencia, entonces yo tengo que poner, digamos, voy a hacerlo con decimales, 0,3, y abajo voy a poner 0,4. Voy a hacerlo otra vez. Entonces, al tener estos dos juntos acá, él va a seguir haciéndome la secuencia. Voy a llevarlo nuevamente hasta la fila 25 y miren, él automáticamente me hace un orden consecutivo en aumento, ¿no? 0,3, 0,4, 0,9, 1, 1.1, 1.2. Entonces, si quiero que el orden empiece a aumentar consecutivamente, tengo que poner los dos números en el orden de las casillas. Sí, eso también va a funcionar para números pares, para números, si yo empiezo con 2, luego le digo que 4, entonces miren, él va a tomar simplemente números impares, 2, 4, 6, 8, 10, etc. En la siguiente columna vamos a poner los nombres de los estudiantes, entonces digamos, por ahora lo voy a hacer, lo voy a denominar como alumno 1. Y en la parte voy a poner alumno 2. ¿Sí? Entonces, si hago lo mismo que hice en el inicio, que era poner en orden consecutivo y en aumento, entonces selecciono los dos y arrastro desde aquí hasta la parte. ¿Sí? Miren que él me reconoce un orden ascendente, ¿no? Del 1 hasta llegar al 23. En esta parte voy a poner algunos meses del año. Ustedes también lo van a hacer. Entonces voy a empezar en enero
perdón, en esta parte vamos a poner el número de actividades. Entonces voy a poner aquí actividad 1. Acá voy a poner mi actividad 2. ¿Sí? Voy a seleccionar mis dos casillas y voy a arrastrar hasta mi columna H. ¿Sí? Igualmente, ¿no? Seguimos aplicando el mismo ejercicio. Él automáticamente me ha reconocido. Otra de las funciones que vamos a aprender aquí y es cómo combinar celdas, es decir, hacer de esta columna A1, es decir, la columna A con la fila 1, que se encuentra aquí, combinarla con la columna B de la fila 1. Entonces simplemente lo que hacemos es seleccionar ambas, ¿sí? En forma de arrastrando, clic de arrastre sostenido puedo escoger las dos columnas, y hay una opción, estando en el menú inicio, hay una opción que se llama combinar y centrar. Si lo doy directamente aquí, pues miren, me va a combinar la fila. Me ha quedado, digamos, ha desaparecido la columna B y me ha quedado una sola columna. En la pestaña también podemos ver otras opciones, pero por ahora solamente vamos a utilizar combinar y centrar. Entonces hemos combinado celdas y esto lo podemos hacer en cualquier lugar que nos encontremos. Y esta celda se denomina A1, ¿sí? Porque era nuestra primera columna, entonces queda con el nombre de la columna inicial, que era la A1. En esta parte vamos a escribir, puede ser notas del periodo, por ejemplo, pues simplemente un ejemplo, notas del periodo, o entregas, o entrega de actividades. ¿Sí? Y lo vamos a centrar. Entonces para que este no me quede acá, sino que me quede centrado en la mitad de la casilla, recuerden que tenemos unas opciones por acá para yo poder centrar. Entonces para centrarlo, miren, podemos darle aquí en nuestras opciones de alineación de las casillas, y voy a tenerlo aquí. Y también seleccionándolo le voy a aumentar un poco la letra, puede ser allí, y le voy a cambiar el color. Le voy a poner este rojo. En la columna A, bueno, en este caso la columna B se aplicaría a la fila 2. ¿Sí? Como hemos combinado en la primera esta para que se convierta en una sola, en la fila 2 se aplica como columna B. Miren, está aquí. Vamos a combinar también estas dos, las vamos a combinar, entonces recuerden seleccionar estas dos, puede ser con arrastre o seleccionan la primera, presionan la tecla Shift y la otra y le damos en combinar fila, combinar y centrar, perdón. Entonces aquí vamos a escribir fecha de entrega. Listo. Y lo vamos a alinear hacia la derecha, un poco más pegado acá. En estas filas que nos quedan, en la fila 2, desde la columna C hasta la columna H, vamos a poner las fechas de entrega, por decirlo así. Entonces, ¿cómo agrego una fecha? Cuando nosotros ponemos una fecha, por ejemplo, yo pongo 1 de febrero, me paso a otra, el programa automáticamente me hace un cambio, si se dieron cuenta. Miren, voy a repetirlo nuevamente. 1 de febrero. Listo, él me hace un cambio. Y es que Excel mantiene distintos tipos de formato para mirar la fecha. Entonces, bueno, eso es otra parte para que puedan conocer cómo cambiar ese formato a la fecha. Entonces selecciono la celda donde tengo mi fecha y me voy estando en el menú inicio, ¿no? Seguimos en el menú inicio, tengo esta pestaña acá, o este cuadro acá, donde dice personalizada. Entonces desplegando allí, yo tengo en la parte de acá lo que se llama fecha corta y fecha larga. ¿Sí? Son los dos tipos, en este caso me está mostrando estos dos tipos
de, de formato para las fechas. Entonces digamos que voy a utilizar este que dice fecha corta, entonces me lo va a mostrar así. Si yo quiero ver otro tipo de formatos, entonces voy a darle clic derecho sobre la celda que tiene la fecha y le doy en formato de celdas. ¿Sí? Se me va a abrir una ventana donde me va a mostrar muchas más opciones para ponerle el formato a mi fecha. Miren. Inicialmente en la parte de acá me mostraba dos formas, ¿no? Una forma larga y una forma corta, pero acá tengo unos formatos mucho más sencillos. Entonces si alguno de estos me interesa, entonces lo que voy a hacer aquí es seleccionar uno de estos. Bueno, digamos que me gusta este que dice 14 de marzo del 2001. Primero el día, luego el mes, luego el año. Entonces simplemente lo selecciono, estando en fecha lo selecciono, el formato que más me guste y le doy en aceptar. Entonces miren, tengo este formato. Lo que voy a hacer de aquí es simplemente lo que habíamos hecho al inicio con estos números. Quiero poner de forma consecutiva las fechas hacia acá, ¿sí? De día en día. Entonces voy a ponerme al inicio del puntito que se ve acá y voy a... bueno, recuerden, si quiero que esta fecha siga consecutivamente, entonces tengo que ponerla en este otro lado, con el orden ascendente. Entonces sería enero 3, ¿sí? Del 2016. Cuando ya tengo la forma consecutiva, selecciono las dos y arrastro desde ese punto hasta donde necesito que llegue. ¿Sí? Entonces miren que me ha reconocido, ¿no? 02, 03, 04, 05, 06 y 07. Eso es todo por hoy, por el ejercicio de hoy. Entonces espero que hayan entendido. Si en alguna parte no entendieron, regresen el video y vuelven y prueban otra vez para que no se pierdan.